Cuando tenía 18 años, yo vivía en la casa había conocido al Señor unos 2, 3 años antes en el colegio. Sin embargo, aunque yo leía la palabra y iba a estudios bíblicos, desde el colegio tenía un carácter que era un poquito complicado. Un poquito complicado para mi pobre madrecita, que tuvo que sufrirlo. La llamaban de la dirección del colegio para quejarse. Salí del colegio con el récord de peleas. Me peleé con todos, chiquitos, grandes, gordos, flacos, altos. Era pleitista, Y hasta que un día, hablando con mi mamá, yo peleándome con ella, le dije, me voy a ir de la casa. Y mi madre me dijo, si te vas, nos haces un favor. Y ahí me hizo clic. Ahí me di cuenta que yo como cristiano, aunque estaba leyendo la palabra y asistía a los estudios bíblicos, no estaba dando el testimonio de un hijo de Dios. Y fui a mi cuarto y me arrodillé y comencé a clamar a Dios y a decirle, Señor, esto no puede ser. Esto no puede ser. Eso fue, para algunos de ustedes no habían ni nacido siquiera en aquella época. Recuerdo algunas historias, entre ellas la de un pastor. Un amigo mío trabajaba en una empresa y presentaron un anuncio de buscando trabajadores. Y entre las solicitudes entró la solicitud de un hombre que había sido pastor, era pastor, había estudiado para pastor, había trabajado como pastor, y entró una solicitud de trabajo para obrero de fábrica, ¿no? Y mi amigo que estudiaba conmigo en el seminario le llamó la atención porque él estaba estudiando para pastor. Y entonces lo llamó para una entrevista, un poco para también darle la mano, porque si él necesitaba un trabajo, porque quería el trabajo. Y entonces le preguntó y le dijo, ¿por qué estás buscando trabajo como pastor, como obrero, cuando hay tantas iglesias que necesitan pastor y no tienen? Y el hombre le contó su historia. Le dijo, yo era pastor de una iglesia, casado, con hijos adolescentes, y llegó un día a la iglesia una señorita que tenía serios problemas en casa y buscó consejería. Y comenzó a venir a la iglesia, frecuentando la iglesia, pidiéndome consejería porque tenía problemas en casa con su esposo. La cosa fue avanzando, entre nosotros se dio un vínculo emocional y de repente, de ser pastor y oveja, caímos un día sexualmente. Ella se sintió tan mal por lo que había ocurrido que ni bien estuvo ahí, habló con una consejera de la iglesia y le contó lo que había pasado. Al día siguiente de haber caído, su esposa se enteró, sus hijos se enteraron, la iglesia se enteró, salieron el domingo los ancianos de la iglesia, lo destituyeron de la iglesia como pastor, su esposa lo botó de la casa y sus hijos le dijeron que nunca más querían hablar con él, que los había defraudado después de tantos años de predicar, de enseñar, los había traicionado.
Y me llamó la atención la frase que dijo este pastor, hablando con mi amigo. Dijo así: maldigo mi carne. Maldigo mi carne. Porque por mi carne perdí mi iglesia, perdí mi familia, perdí mis hijos, perdí mi ministerio. Por mi carne. Y estaba pensando, hoy día en la mañana estaba leyendo un texto bíblico que dice que, y lo vimos la semana pasada, que así como por el pecado de un hombre, hablando de Adán, entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Hablamos de que el pecado trae siempre muerte, trae siempre destrucción. Y hace unas 2 semanas leímos cuáles eran las características de la carne, ¿no? Vamos a leer Gálatas, que es el pasaje que hemos leído anteriormente. Gálatas. En el capítulo 5, versículos 19 en adelante. Manifiestas son las obras de la carne, que lo tienen todos, voy a esperar que lo encuentren para leerlo juntos. Hay alguien que... Gálatas 5, versículo 19 en adelante. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y cuando uno lee esta lista, uno dice: en esto nos metió la carne. Esto es lo que la carne quiere para nosotros, ¿verdad? La carne quiere tu muerte. Vivir una vida así es estar muerto en vida. ¿Ah? Si tienes una vida, ¿no? Si tienes una vida llena de inmundicia, llena de enemistades, te peleas con todo el mundo. Te peleas con todo el mundo. Una vida llena de pleitos, una vida llena de celos, una vida llena de ira, una vida llena de contiendas, una vida llena de disensiones, llena de envidias. Eso es vivir una vida muerto en vida, ¿o no? Sí. Muerto en vida. Que te pelees con todo el mundo, que le odies a todo el mundo, que no puedas hablar con nadie, que la gente te odie también. Eso es estar muerto en vida. Y eso es lo que la carne trae. La carne trae muerte. En a este pastor lo mató. Literalmente le mató su vida, su caída en adulterio. Ministerio, iglesia, amigos, familia, mujer, todo, le mató. Y cuando él dice al final: maldigo mi carne, cuando tú llegas a ese punto, cuando dices: realmente mi carne me puede hacer tanto daño, que la respuesta lógica es: yo no quiero que mi carne gobierne. Yo quiero que el Espíritu gobierne. Porque la Biblia dice: el que vive bajo la carne desagrada a Dios, pero el que vive bajo el Espíritu vivirá. Hoy día vamos a hablar de un tema más que tiene que ver con la santidad. Vamos a hacer dieta. ¿Por qué se han puesto serios?
Vamos a hacer dieta. ¿A qué me refiero? La semana pasada hablamos de las características o esos motores que te impulsan, que dicen, yo quiero ir por el camino de la santidad. Dijimos que no era natural, que el hombre por naturaleza no tiende a la santidad, tiende a la carne, tiende a caer, tiende al pecado. Y por eso vivimos las vidas que vivimos. Pero cuando llegas al Señor y el Señor entra en tu corazón, hay un cambio que ocurre en tu ser. Y ese cambio te da al corazón una motivación que te dice, busca la santidad. Y dijimos la nueva naturaleza de Dios, dijimos el amor de Dios, el temor de Dios, esa perspectiva de eternidad, todo eso te motiva para buscar el camino de santidad, ¿no es cierto? Pero esta semana encontré un texto bíblico que ya lo conocía, pero me abrió la mente a un tema. Colosenses 2:23. Colosenses 2:23 dice, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si ustedes leen el contexto de Colosenses capítulo 2, los versículos anteriores, se menciona una serie de ritos y prácticas y costumbres, ¿no? Y entonces Pablo dice, ese tipo de disciplina, ese tipo de prácticas son buenas, dice, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en adoración voluntaria. Por ejemplo, la forma de vestirte, si usas o no usas aretes, si te gusta hacer ejercicio, la comida, todo ese tipo de cosas tienen una cierta reputación, digamos, de sabiduría en cuanto a culto voluntario. Pero lo que dice Pablo es, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Quiero que se concentren en esa frasecita, los apetitos de la carne. ¿Alguna vez han tenido hambre? ¿Ah? ¿Sí? ¿Han tenido hambre? Imagínate un día de trabajo, te vas temprano en la mañana a trabajar, no tienes plata para comprarte un sanguchito a mediodía, tienes que trabajar hasta las 5 de la tarde, no puedes comerte un kebab, nada, tienes que aguantar el hambre hasta llegar a casa. Cuando llegas a casa, estás con un hambre que devoras todo. Alguien ha dicho que el mejor sazonador es el hambre, porque cuando tienes hambre te comes hasta las piedras, ¿no es cierto? Y el hambre, cuando uno tiene hambre, tienes una necesidad. Yo les cuento un secreto para que vayan conociendo a su pastor, ¿ya? El primer secreto es, cuando me estoy durmiendo, no me despierten. No me despierten. Cuando estoy así, cabeceando y como que me estoy durmiendo, no se les ocurra hablarme, ni despertarme, ni moverme, ¿ya? Porque en ese momento el Espíritu Santo, mira, se duerme y aparece el Inca Pachacute con toda su cólera. Es decir, no, cuando estoy así, estoy durmiendo. Otra cosa, no se acerquen cuando tengo hambre. Cuando tengo hambre, si estamos trabajando en una reunión o estamos yendo de paseo o lo que sea, si tengo hambre, mejor paremos y comamos. Porque me pongo de un humor, ¿no? Cuando el hambre es una cosa, un factor tan interesante. Y mira qué interesante es que la Biblia le dice a los deseos de tu carne, le utilizan el adjetivo los apetitos de la carne. Como que la carne tiene hambre. Y cuando la carne tiene hambre, busca comer lo que haya. Y eso nos pasa, ¿cierto? La carne es como una fuerza que te impulsa, quiere controlarte, ¿no? Bueno, ¿y cómo luchamos nosotros
cuando estamos a dieta. ¿Alguna vez te has puesto a dieta? Levante la mano el que ha hecho dieta. ¿No has hecho nunca dieta? No sabes lo que te pierdes, es buenísimo. ¿Cuál es el problema, el gran problema cuando hacemos dieta? El hambre. Tú quieres hacer dieta, pero el hambre te mata. ¿Cuáles son los secretos de una dieta? ¿Cuál es el secreto para que una dieta funcione? Dos cosas. Comer sano. Y comer sano, pero que te llene. Porque cuando comes sano y te llena, ya no tienes ganas de comer más. ¿No es cierto? Y estuve pensando en este tema y me pregunté, ¿es igual en el área espiritual? Vamos a luchar contra los apetitos de la carne haciendo dieta. Para que una dieta funcione se necesita comer saludable y saciarte para no tener hambre. Cuando estás lleno, ya no quieres comer, ¿no? Y entonces dije, ¿será que esto tiene una aplicación espiritual? Yo creo que sí. En primer lugar, si quieres realmente que tu carne no tenga el hambre, porque estás realmente satisfecho, tienes que comer dieta sana. Y creo que a la luz de la Biblia, eso se llama sana doctrina. ¿Qué significa esto frente a los apetitos de la carne? Comer sano equivaldría a alimentarte, pero de sana doctrina. Si hay un peligro en nuestro camino de santidad, es la mala doctrina. Porque cualquier enseñanza que no es palabra de Dios, es palabra de hombre, ¿no? Y Pablo nos advirtió, vamos a buscar este texto bíblico, 1 Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es profecía. Esto es profecía. Si estamos viviendo los tiempos del Señor, debe decir que alrededor nuestro debe abundar apostasía, doctrina de engaño, doctrinas falsas. Entonces, si estamos viviendo los tiempos que el Señor dice, ahorita estamos rodeados de esa doctrina. Es decir, hay mucha enseñanza falsa. Algunos de ustedes no la notan. Miren el versículo en capítulo 2, capítulo 4 de Timoteo, 2 de Timoteo 4:3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, no soportarán la sana doctrina, no aguantarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Ya? ¿Y por qué les digo esto? Para nosotros, los jóvenes de 60, nosotros hemos visto cómo la doctrina se ha distorsionado en los años. Algunos de ustedes han nacido cuando la doctrina que se predicaba en las iglesias ya estaba torcida. Quiero preguntar, ¿quiénes de ustedes han conocido al Señor y ya se estaba predicando en algunas iglesias la teología de la prosperidad? Interesante, ¿no? Ya hay muchos de ustedes que cuando han nacido en el Señor ya han escuchado las doctrinas apóstatas como si fueran doctrinas normales. Los que vivimos más años hemos visto cómo la doctrina en las iglesias se ha ido distorsionando y corrompiendo. Para ustedes que nacieron después, no notan la diferencia. Es como los que nacieron después de la guerra. Los que vivieron después de la guerra no supieron lo que fue la guerra, ¿no? Y esto está ocurriendo. La sana doctrina es algo extraño. La gente cuando va a la iglesia
quiere que le digan cosas bonitas, que los motiven, que no los confronten. Pero la sana doctrina tiene como objetivo que seas santo para Dios. Y si Dios quiere que seas santo para Él, porque sin santidad nadie verá a Dios, entonces la sana doctrina te confronta. La sana doctrina te quebranta, pero es saludable. Como cuando vas al médico y el médico te dice, tengo que ponerle una inyección, y tú sabes que te va a doler, solo cuando sale con esa jeringa de este tamaño así, y tú sabes que te va a doler, pero sabes que es para tu bien. La sana doctrina nunca halaga, nunca exalta la gloria y la vanidad de los hombres, nunca les hace creer a los hombres que son grandes campeones o grandes héroes. La sana doctrina te quebranta, la sana doctrina te confronta. ¿Qué es lo que recomienda Pablo en 1 de Timoteo 4:16? Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que te enseñan. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No busques una iglesia más cerca de tu casa. Busca una iglesia más cerca de la Biblia. No busques una iglesia donde se prediquen pensamientos humanos, sino donde se predique la palabra de Dios. No busques una iglesia perfecta, porque no las hay. Busca una iglesia que predique la palabra y sé tú un instrumento de Dios para bendecir y edificar la iglesia donde Dios te ha puesto. No busques mensajes que te rasquen el oído, comezón de oír, sino busca mensajes que te confronten con tu pecado, porque para eso Dios te quiere. Dios te quiere que lo honres, que lo adores. Y ahí que tenemos, cuando hablamos de sana doctrina, hay una sana doctrina que tiene doctrinas fundamentales, que las vamos a ver ahorita. Pero también hay doctrinas secundarias, ¿ya? Y acá quiero decir algo. Las doctrinas fundamentales de la sana doctrina no las podemos variar ni cambiar. Son pilares de la fe, ¿ya? Es decir, esas doctrinas son inamovibles. Lo que sí existen son doctrinas secundarias. Y hay aspectos en los cuales podemos tener diferencias. Y no por eso debo tratar de herejes a los que piensan diferente. En este caso necesitamos de amor, misericordia, paciencia, para aceptar que otros puedan pensar distinto a mí. Pero no por eso debo entrar en conflicto, discusiones tontas que no nos llevan a ninguna parte. Y debemos ser sabios para diferenciar cuando es un aspecto fundamental de la fe o algo secundario. ¿A qué voy con esto? Por tendencia, los seres humanos nos gusta discutir sobre los aspectos secundarios. Y yo he aprendido, tengo amigos pastores en diferentes iglesias, con diferentes tendencias, y yo he aprendido a respetar lo que ellos piensan en términos de doctrinas secundarias. Por ejemplo, si me invitan a una iglesia donde los hombres se sientan a la derecha y las mujeres a la izquierda, hay iglesias así. Los hombres sientan a la derecha, las mujeres a la izquierda. ¿Dónde me voy a sentar yo? ¿Ah? Rafa se va a sentar al medio de eso. Me siento a la derecha. No voy a complicarme ni pelear con ellos. Si me preguntan, y en su iglesia los hombres sientan a la derecha y las mujeres a la izquierda, digo, no, no es así. No es así. Entonces yo les respeto a ellos porque me parece secundario. Fui a una iglesia donde el culto, la Santa Cena, son los domingos a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Y las mujeres usan velo. Se ponen un pañuelito.
La mujer en la iglesia nunca usa pantalón, siempre usan falda, ¿no? Y entonces yo iba, ¿no? Y hemos ido con Lucy. Y entonces la esposa del misionero le dijo a Lucy: no puedes ir con pantalón, tienes que ir con falda. Lucy fue con falda, fue con vestido. Y se puso su pañuelito. Debía haberte tomado fotos de recuerdo. Sí. Con su pañuelito, ¿no? Ahora, me preguntan: ¿y tú en tu iglesia hacen lo mismo? No, no hacemos lo mismo. Esas son cosas secundarias. ¿Me entienden a lo que voy? ¿Cuáles son las doctrinas realmente fundamentales en las cuales yo personalmente soy terco como mula? Es decir, si vamos a discutir, vamos a discutir. Porque yo considero que esas doctrinas sí son fundamentales. Las siguientes, sobre Dios. Solo hay un Dios en Trinidad, soberano, personal, sustentador, que merece nuestra adoración. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él debe recibir toda la gloria. Todo lo que ocurre en la iglesia debe ser para exaltación y adoración de Dios y no del hombre. La fe no trata de satisfacer las necesidades de los hombres, prosperidad, gloria, salud, poder, sino exaltar la gloria de Dios. Los cultos, la alabanza, inclusive la predicación, son para exponer las verdades de Dios y no para que las personas se sientan bien. Este es mi punto de vista en cuanto a Dios. Y me parece que es una doctrina fundamental. Cuando alguien viene y me dice: no, Dios, los hombres somos dioses, como Cash Luna, ¿no? Escucharon la prédica de Cash Luna cuando se llama él mismo, a sí mismo, se llama Jehová Junior, dice. Él se llama a sí mismo Jehová Junior, o sea, Dios en chiquito. O sea, ese gusanito que va a vivir quizás en lo mejor 80 años en su vida, se cree Jehová Junior, Jehová, el creador del universo y de las galaxias, y este se cree Jehová Junior. O sea, imagínense la soberbia que hay detrás de todo eso. Esto es en cuanto a Dios, por ejemplo. Otra doctrina, Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios encarnado, el Mesías prometido, el camino, la verdad y la vida, y el único nombre que podemos invocar para ser salvos. Cargó con nuestros pecados, murió por ellos en la cruz, venció a la muerte, resucitó físicamente al tercer día. Está sentado a la diestra de Dios en los cielos y vendrá por segunda vez como Rey y Señor. La obra de Cristo en la cruz es completa y suficiente para la justificación, redención, salvación, santificación de los hombres. Solo hay un camino a Dios y es por Jesús. Y aquí les doy la frase que aprendí desde muchísimo tiempo cuando estaba en el seminario: Cristo salva, sana, santifica y viene otra vez. Ese es el eslogan de la Alianza Cristiana y Misionera. Cristo salva, sana, santifica y viene otra vez. Ese es Jesús. Para mí es una doctrina fundamental. Si me encuentro con alguien que me dice que Jesús no es Dios, que Jesús no resucitó, para mí ya estamos entrando al terreno de la apostasía. Doctrina fundamental de la salvación. La obra redentora es un acto de la gracia de Dios. Nadie merece o puede ganar su salvación. La salvación no es por obras, sino por un acto de fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. Nadie puede ganarse el cielo. Solo la sangre de Jesús es capaz de limpiarnos de nuestros pecados. Ni el dinero, ni los sacrificios, ni el esfuerzo humano logran limpiar nuestra conciencia. Solo la sangre de Jesús derramada en la cruz puede limpiarte tu alma. El hombre nace con naturaleza caída y pecaminosa. El gran problema del hombre no es su pobreza, sino su pecado. Y solo con arrepentimiento y una sincera rendición a los pies de Cristo puede ser perdonado, limpiado, redimido, justificado y salvado por Jesús. Todo hombre necesita reencontrarse con Dios a través de una conversión genuina
y un nuevo nacimiento espiritual. Y para eso necesita arrepentirse de sus pecados y clamar por el perdón de Dios. A partir de entonces, la base para tener y mantener una relación personal con Dios es una vida de santidad, amor a Dios y al prójimo. Y otra doctrina fundamental, Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada, y la única y absoluta guía para la vida de los hombres. Es la espada del Espíritu, lámpara a mis pies, alimento para mi alma, manual de vida para todo ser viviente. Dios ha revelado en ella el plan de salvación para todos los hombres. Ninguna enseñanza humana está por encima de la revelación bíblica. Erramos al ignorar las Escrituras, y toda revelación extrabíblica es falsa y encamina a los hombres a la mentira. Esto es lo que creo. Y esto es lo que yo considero sana doctrina. Si ustedes están de acuerdo, sigan con esa sana doctrina. Porque lo que hay que hacer es alimentarnos. Para hacer dieta, hay que comer sano. Y si tú quieres realmente quitarle a tu carne ese apetito que tiene, empieza por alimentarte con sana doctrina. Segunda cosa, una cosa es comer sano, la segunda cosa es, debes llenarte. Debes llenarte, debes saciarte. Porque cuando te sacias, ya no tienes hambre. ¿Cómo aplicamos esto al camino de santidad? ¿Qué significa saciarme frente a los apetitos de la carne? En primer lugar, llénate y sáciate de la palabra de Dios. Josué 1:8. Nunca. Vamos a decir esto todos juntos. Nunca. ¿Cuánto es nunca? Jamás. ¿Cuánto dura un nunca? Forever. Forever. Nunca, dice la Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de noche y de día meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿cuánto es todo? Todo te saldrá bien. 1 Timoteo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La palabra de Dios, dice la Biblia, es la espada del Espíritu. Y entonces cuando tú le das lugar a la palabra de Dios en tu vida, sabes que la palabra te lleva a santificarte. Dicen, alguno por ahí dijo este pensamiento, dijo, o la Biblia te aleja del pecado o el pecado te aleja de la Biblia. Todos los que hemos pasado alguna temporada caminando por el desierto, algunos de nosotros en alguna época de nuestra vida tomamos nuestra vueltita por el desierto, ¿no? Es decir, en algún momento de nuestra vida tomamos decisiones incorrectas, nos alejamos del Señor y nos metemos a caminar por el desierto hasta que damos nuestra vueltita y regresamos arrepentidos, ¿verdad? Todos los que hemos caminado alguna vez por el desierto sabemos que lo primero que hace el pecado es alejarte de la Biblia. Porque cuando tienes a la Biblia presente en tu corazón, la Biblia te está hablando, te está hablando, te está hablando. Hoy día le hice una pregunta al Señor a las 4:30 de la mañana. Me levanté a las 4:30 de la mañana para tener un tiempo de oración y aprovecho esa hora que me levanto para hacer algunas cositas ahí, ¿no? Voy a ir al baño, regreso y me siento a orar un rato y después me vuelvo a acostar a las 6, ¿no? Pero a esa hora, cuando estaba orando en la mañana, le hice a Dios una pregunta muy puntual. Dije, Señor, quiero preguntarte sobre este tema. Y me fui. Y cuando salí hoy día de la iglesia en Praten, veo mi Natel y había un mensaje de un amigo. Y me había puesto un texto bíblico.
Y cuando leí el texto, solo pude agachar mi cabeza y decirle gracias, Señor, por la respuesta. Y fue tan exacta la respuesta, pero tan exacta, porque la palabra de Dios te confronta. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Llena tu vida con la palabra de Dios, pero llénala, llénala, llénala. Dedica un tiempo a leer la Biblia diariamente, pero tienes que ser disciplinado. Como cuando te levantas y dices, a partir de ahora voy a correr 15 minutos todos los días. Y lo haces los primeros 2 días y después el tercer día te da flojera, ya te da frío. ¿Cierto? A partir de ahora no voy a hacer esto, pero no. Tienes que ser disciplinado. Dedica un tiempo diario a leer y meditar en la palabra de Dios. Disciplinado. Si no eres disciplinado, te cuento, nunca vas a leer la Biblia toda, completa. Te lo aseguro. Lee toda la Biblia por lo menos 5 veces en tu vida. ¿Quién ha leído toda la Biblia una vez? 2. 3. En drama. 4. Un libro en toda tu vida. Lee la Biblia por lo menos 5 veces en tu vida. No, 5, póngale 5. Tienes 80 años, por Dios. Tienes 80 años para leer la Biblia. Pero léanla. Léanla completa, inclusive los capítulos donde y Juan Hacho engendró a Ricardo y Ricardo engendró a Pérez, así, igualito. Pero léansela. Sean persistentes. Nunca dejen de asistir a un culto en donde escuchas la palabra de Dios. Nunca dejen de asistir. Porque te alimenta. Te alimenta, te despierta. Nunca dejes de asistir a por lo menos un estudio bíblico semanal. Sé perseverante. Sé perseverante. Cuando te dice yo me comprometo, te comprometes. Dejamos todo. Si te comprometes con la señora de las uñas, los jueves en la noche, vas a cumplir. Si te comprometes con el médico, si te comprometes para un trabajo, entonces ¿amas a Dios o no? Comprométete con el Señor. Comprométete con el estudio bíblico. Me comprometo, yo asisto los viernes. ¿Y cuándo deja de asistir? Cuando en algún momento habrá alguna razón fuerte. Y está bien. Tampoco vamos a ser tan cuadriculados. Hay circunstancias en las cuales dices, bueno, está bien, hoy ya no puedo. Pero tú eres responsable. Escucha prédicas con sana doctrina. Memoriza pasajes de la Escritura. Apréndete pasajes de la Escritura de memoria. Lee por lo menos un libro cristiano al mes. Satura tu corazón con la palabra de Dios. Llénate, llénate de la palabra. Vas a ver cómo los apetitos de tu carne descienden. Porque te sientes lleno. Ya no le das lugar a la carne. Llénate de la palabra. Pero también, ¿sabes qué? Llénate de oración. El texto de acá del Apocalipsis me encanta. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, dice el Cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Llena tu copa de incienso. Ahí están los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, ahí están todos los ángeles, están con las arpas y las copas de oro, con el incienso que llega delante del trono de Dios, que dice que son las oraciones de los santos. Y ahí va entrando uno de los ancianos, o va entrando uno de los ángeles, y viene con su arpa,
Están cantándole al Señor y en su mano derecha tiene la copa de las oraciones de Chantal, ¿ah? Llena de incienso por las oraciones de Chantal. Y ese incienso está entrando al trono de Dios. Y de repente aparece por ahí un ángel que está llevando la copa de Luis Carlos. ¿Cómo está esa copa? ¿Llena de incienso? ¿O tiene un par de hojitas nomás ahí que están quemándose? ¿Ah? Llena tu copa delante del trono de Dios con incienso, que son las oraciones de los santos. Que tu incienso llegue ante el trono de Dios. Hay en el internet, si ustedes lo buscan probablemente, hay un tema que prediqué hace unos años atrás o hace un tiempo atrás, cómo orar en todo tiempo. ¿Cómo orar en todo tiempo? Porque la Biblia dice hay que orar en todo tiempo, pero ¿cómo? Yo trabajo, tengo otras cosas que hacer. ¿Cómo orar? Pero búsquenlo. Pero dice de ahí que si llenas tu vida de oración, estás llenando esa copa de oro que te corresponde delante del trono de Dios y tu incienso está bañando el trono del Padre. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré a Él y Él oirá mi voz. Tarde, mañana, a mediodía. Ora al levantarte y al acostarte. Busca a Dios desde el amanecer hasta el anochecer. Levántate y ten como disciplina orar. Despiértate y ora. A veces mi esposa se levanta y no me encuentra en la cama. Estoy en el cuarto ahí, intercediendo, orando. Y hay gente que me escribe, pastor, está temprano. ¿No? Hay que empezar el día. Cuando te levantes en la cama, no pienses en el cafecito ni en el desayuno. Lo primero, ahí en tu cama, ora. Levántate y salúdalo a Dios. Señor, 2 minutitos, 3 minutitos, porque ya me levanté tarde, voy a llegar tarde al trabajo, pero no importa. 3 minutos, Señor. 5 minutitos, ora. Y cuando te vas a acostar, ora. Busca un momento a solas en el día para orar e interceder por otros. Si amas a Dios, aparta tiempo para Dios. Ora con tu esposa y con tus hijos. Asiste a la reunión de oración de la iglesia. Siempre que estés con algún cristiano, aprovechen para orar juntos. ¿Vale? Un secreto. Cuando hacen dieta, es que o comes bien para no tener hambre, o comes poquito pero varias veces. Aplícalo. De repente no tienes tiempo para leer todo un capítulo de la Biblia, 2, 3 capítulos de la Biblia. De repente trabajas y no tienes tanto tiempo. Pero si no puedes tener un buen tiempo con la palabra, ten varios tiempos pequeños durante el día. Si puedes tener un buen tiempo de oración, hazlo, pero si no, ten pequeños tiempos de oración durante el día. Un buen consejo tanto con la palabra como la oración. Si no puedes saciarte dedicando buenos tiempos al estudio de la palabra y a tiempos largos de la oración, entonces come poco, pero 5 veces al día. Hay una tercera cosa y con esto vamos a ir terminando. Llénate con la palabra, pero llénate con oración y llénate con el Espíritu Santo. Les voy a explicar este tema que para muchos es desconocido. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes que la mayoría de cristianos no sabe qué significa esto? Ser lleno del Espíritu Santo.
Para entender esta verdad debemos repasar algunos conceptos. Primero, cuando nos convertimos a Cristo, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Y el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. El texto ahí, Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo que nos fue dado. Tiempo pasado. Tiempo pasado. El Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 8:9. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ya? Paso 1. Cuando tú llegas al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Ya eres morada del Espíritu. Eres templo de Dios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Eres templo de Dios. Eres templo del Dios viviente. ¿Comprendes? Cuando el Espíritu de Dios viene a morar en ti, te convertiste en templo de Dios. Cuando Jesús entra en el templo y bota las mesas y les dice, ustedes han hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Eso es ilustrativo. Eso está diciéndonos qué es lo que hacemos los creyentes con nuestro cuerpo. Muchos creyentes han hecho de su cuerpo una cueva de ladrones en lugar de templo del Espíritu Santo. ¿Qué haces con tu cuerpo? Es tu cuerpo templo del Espíritu. Mora el Espíritu. Es terreno santo de Dios. ¿O convertiste tu cuerpo en cueva de ladrones? Metiste toda porquería que había por ahí y lo metiste adentro. Primer lugar, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Segundo lugar, cuando nos convertimos en morada, y templo del Espíritu de Dios, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? No dice tu alma, dice tu cuerpo, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros. No sois vuestros. Ha sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No sois vuestros. Eres templo de Dios. Y dice, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios. Habéis sido comprado por precio. Mi cuerpo le pertenece a Dios. Y Dios le ha dado mi cuerpo a ella. Yo le pertenezco, dice la Biblia. Yo le pertenezco a Dios. Y después de Dios, mi cuerpo solo le pertenece a mi esposa. A nadie más. Soy templo del Espíritu Santo. Tercero, además de ser templo del Espíritu Santo, fui sellado. Sellado. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué significa eso? Las arras de nuestra herencia. Cuando tú compras una casa, llegas, quiero la casa, pero ahorita no tengo la plata. Muy bien, arras. Das un enganche, das un adelanto. Das un enganche, un adelanto. Pagas una cantidad que te reserva la propiedad para ti. Eso es lo que ha hecho el Espíritu Santo. Te ha sellado
porque son las arras, el Espíritu Santo son las arras de que tú serás redimido para siempre en la eternidad por Cristo Jesús. Y ese es el Espíritu de Dios. Y por eso fuiste sellado, pertenencia y propiedad. Interesante, porque algunos lo representan así. Suena un poquito duro, es feo, pero los que han vivido en el campo saben cómo se sella a los animales a veces, ¿no? A las vacas, a los caballos. Se le pone un sello con la letra que lo identifica al propietario, para que no se lo roben. Nosotros no podemos verlo, pero los ángeles, escuchen bien, los ángeles y los demonios pueden ver en tu frente el sello del Espíritu Santo, si es que eres hijo de Dios. Por eso los demonios saben que no te pueden tocar, a menos que Dios les dé permiso, porque estás andando por malos caminos. Si estás andando por malos caminos, de repente Dios le dice, zamaquéalo un poco para que aprenda. Pero el Espíritu de Dios te ha sellado. Tú no lo ves, pero los ángeles y las huestes espirituales ven en tu corazón el sello del Espíritu Santo. Somos propiedad y pertenencia de Dios. Entonces, y ahora vamos a Efesios capítulo 5. Porque el pasaje de ser lleno del Espíritu Santo está en Efesios capítulo 5. Entonces, en Efesios capítulo 5, cuando leen los versículos anteriores a ser lleno del Espíritu, dice, versículo 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2, andad en amor como también Cristo nos amó. Versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Andad como hijos de luz. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la buena voluntad de Dios. O sea, los versículos anteriores, Pablo les está exhortando a los efesios. Les está diciendo, sed pues, ¿no? Oye, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Sí? ¿Sabes que el Espíritu de Dios vino a morar en ti el día que te convertiste? Sí. ¿Sabes que eres templo del Espíritu Santo? Sí. ¿Sabes que has sido sellado con el Espíritu Santo? Sí. Entonces, pues, sed imitadores de Dios. Andad en amor. Anda como el hijo de luz. No andes como necio. No andes como insensato. Aprovecha bien el tiempo. Vive una vida digna del Señor. Y entonces uno se da cuenta que a veces no tienes ni las fuerzas ni la capacidad. Y cuando escuchas una prédica de estas, te sientes frustrado porque dices, yo quiero ser imitador de Dios y no puedo. Tengo un carácter de perro. Quiero andar en amor y la verdad, no puedo. Odio a esa vieja que vi al costado, que no la puedo ni ver. Anda como hijo de luz. Y la verdad que a veces me comporto como hijo de tinieblas. En lugar de ser sabio, me comporto como necio. En lugar de aprovechar bien el tiempo, lo desperdicio. En lugar de hacer la voluntad del Señor, me comporto como insensato. ¿Qué hacer entonces?
Y ahí viene la respuesta. Por eso, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando mi corazón anhela el camino de santidad, y al no poder hacerlo, porque mi esfuerzo humano, entonces clamo a Dios y le suplico que Él tome el control y que llene todas y cada una de las áreas de mi vida. A esto se llama ser lleno del Espíritu. ¿Y por qué Pablo utiliza? No es una similitud, no es una similitud, sino es una contraposición. Algunos han enseñado mal, diciendo, ser lleno del Espíritu Santo es parecido como estar borracho. ¿No? Hay unas iglesias que enseñan la borrachera espiritual. Y dice, cuando el Espíritu te llena, te comportas como borracho. No, es al contrario. Cuando el alcohol toma control de ti, cuando tú empiezas a tomar, ¿qué ocurre con tus reacciones, con tus impulsos? Se ralentizan, se ponen más lentas. Cuando el alcohol entra en la sangre, el otro día vi un video de un hombre borracho caminando por la calle, no podía ni mantenerse, ¿no? ¿Por qué? Porque el alcohol lo había atrofiado por completo. Entonces, lo que dice Pablo es, en lugar, así como el alcohol toma control de ti, en lugar de que el alcohol tome control de ti, al revés, tú tienes que vivir sobrio, despierto, cuando el Espíritu Santo tome control de cada área de tu vida. ¿Entendieron? Y eso es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es cuando tú clamas a Dios y le dices, Señor, no puedo, tengo un carácter que no puedo controlar y necesito que tú lo controles. Necesito que tú tomes control, porque este carácter puede arruinar mi vida, puede arruinar mi familia, puede arruinar mi ministerio, mi futuro, puede arruinar mi trabajo. Señor, no tengo capacidad de controlar esas áreas de mi vida. Necesito que tú controles y lo dejas entrar en cada hueco de tu corazón. Y entonces está llenando todas las áreas de tu vida. Ser lleno del Espíritu Santo es cuando reconoces tu incapacidad y te rindes, sueltas y dices, ya no puedo. Toma tú, arregla tú, controla tú. Cuando el Espíritu Santo te llena, hay control sobre tu carácter, sobre tu vida. No se trata de ti, no se trata de tu esfuerzo, se trata de lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer en ti. La llenura del Espíritu Santo. 3 pasos. Dios no llena un vaso sucio. Primero tienes que vaciar tu corazón de pecado. Reconoce, confiesa, arrepiéntete. Mientras tengas un área de tu vida que tú no quieras reconocerla como pecado, el Espíritu no puede llenarte. Si no quieres reconocer el pecado, no hay llenura, no hay. Tienes que reconocer lo que estás haciendo que está mal como lo que es pecado. Señor, es una fallita de mi carácter. No, es pecado. Estás ofendiendo a tu esposa, estás ofendiendo a tus hijos, es pecado. La primera cosa para ser lleno del Espíritu Santo, reconoce, confiesa, arrepiéntete, limpia tu alma. Anda al Señor y presenta todo lo que hay adentro, bótalo. Luego, recibes y aceptas por fe el perdón de Dios, no por sentimientos. Me siento perdonado, porque no es así. La Biblia dice que andamos por fe, no por vista. Tú recibes el perdón, porque Dios ha prometido perdonarte. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
confesión, recibes el perdón y te sometes, te rindes, te entregas al control en cada área de tu vida del Espíritu Santo. Eso es llenura. Esa es la llenura del Espíritu que todos necesitamos vivir cada día. Oye, ¿qué pasa cuando tú sabes que soy medio bruto y me equivoqué y volví a meter la pata? No te preocupes, repites el proceso. Y la gente dice, ¡ay, qué buena gracia! Así puedo hacer toda mi vida lo mismo y siempre estoy repitiendo el proceso. No. Porque cuando cometes un error en el trabajo, alguien te tiene que enseñar cómo hacerlo bien. La próxima vez ya sabes hacerlo bien. Puede ser que cometas un error otra vez, alguien te volverá a corregir. Pero si sigues cometiendo los mismos errores a pesar de que te han enseñado, quiere decir que no te interesa aprender. Lo mismo es con el Espíritu Santo. Te equivocas, reconoces, confiesas, te arrepientes, recibes el perdón de Dios, te rindes al Señor para que el Señor tome control. Te equivocas, vuelve, confiésalo inmediatamente. No dejes pasar el tiempo, no dejes que el pecado se quede en tu vida. Inmediatamente vas a decir, Señor, perdóname. Ya sé, soy bestia, ya sé. Y el Señor te vuelve a limpiar y restaura la llenura del Espíritu. Si realmente lo estás haciendo con un corazón sincero, la segunda vez será más difícil caer. La tercera, más difícil caer. La cuarta, más difícil caer. Porque si el Espíritu te está enseñando, te va santificando y te va mejorando. Contra los apetitos de la carne, sana doctrina. Llénate de la palabra. Llena tu copa con incienso, que son las oraciones. Llena tu vida con el Espíritu Santo. Y vas a ver cómo la carne se va debilitando. Y aquí quiero terminar con este pensamiento. ¿Sientes que tu carne todavía es demasiado fuerte? ¿Aún tu carne tiene demasiado control? Quiere decir que te está faltando palabra, oración, llenura del Espíritu. ¿Entiendes? Porque es exactamente igual que cuando haces dieta. Come y no tendrás hambre. No tendrás los apetitos de la carne. Señor, te agradecemos por esta tarde, por esta enseñanza. Gracias por tu palabra que nos has traído. Y agradecemos a ti, al Espíritu Santo que se nos revela. Padre, que esta palabra no sea información teórica, que quede grabada en nuestros corazones para tu gloria. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Sabemos que la carne quiere destruir nuestras vidas, nuestras familias, destruir la vida de nuestros hijos, de nuestros parientes. La carne trae muerte, Señor, no trae nada bueno, trae muerte nada más. Y como dijo ese pastor, maldigo la carne que me destruyó la vida. Por eso queremos nosotros el camino de santidad, para que nuestra carne no tenga apetito. Queremos llenar nuestro corazón, saturar nuestro corazón con tu palabra, saturar nuestra vida con oración, llenando esa copa de incienso que está delante de tu trono,
y buscando la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Que tu Espíritu nos controle por total. Que tu Espíritu penetre hasta los huecos más escondidos de mi alma y me des victoria sobre mis debilidades. Y queremos terminar esta prédica, Señor, diciéndote con todo el corazón: te amamos, Padre, te amamos, sé bueno, sé misericordioso con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.